Mi esposo y su diabólica suegra celebraron mi muerte después de envenenarme por mi herencia de 100 millones de pesos. Me tiraron como basura, pensando que habían ganado, pero cometieron un error fatal. Sobreviví. Ahora, he regresado con un plan maestro para destruirlos, y su pesadilla apenas comienza. Me llamo Evelyn. Durante mucho tiempo creí que mi vida era perfecta. Estaba casada con Jake, un hombre apuesto y ambicioso, y vivíamos en una hermosa casa en un suburbio adinerado de Chicago. Para el mundo exterior, parecía tenerlo todo: amor, comodidad y seguridad, pero detrás de las puertas cerradas de esa casa, la realidad era muy distinta. Jake y yo llevábamos 5 años casados. Al principio, él era todo lo que había soñado: cariñoso, encantador y comprensivo. Pero todo cambió cuando mi padre falleció. Su muerte fue devastadora para mí. Era mi roca, mi mayor apoyo. Sin embargo, entre el dolor encontré un rayo de esperanza. Me dejó una herencia de 100 millones de pesos. Pensé que sería una red de seguridad para nuestro futuro, una forma de honrar su memoria, pero no sabía que ese dinero sería la razón por la que mi vida se convertiría en una pesadilla. Todo comenzó con Diane, la madre de Jake. Diane, una socialité retirada en sus 50, vivía de las apariencias. Siempre estaba impecablemente vestida, con una sonrisa perfectamente falsa. Desde el principio, sentí que no le agradaba, pero tras la muerte de mi padre, su desdén se hizo más evidente. Empezó a pasar más tiempo en nuestra casa, supuestamente para apoyarnos en un momento difícil, pero yo sabía que no era así. Diane no estaba allí para consolarme, estaba allí para entrometerse. Los cambios comenzaron de manera sutil. Diane susurraba a Jake en privado, y las conversaciones se interrumpían abruptamente cuando yo entraba en la habitación. Jake se volvió distante. Me criticaba por cosas insignificantes y cuestionaba mis decisiones constantemente. Me dolía, pero lo atribuía al estrés y al duelo. Nunca imaginé cuán profundas eran las manipulaciones de Diane. Una noche, Diane me confrontó en la cocina. «Querida Evelyn», comenzó con un tono empalagoso, «tienes que pensar detenidamente en tu herencia. Jake y yo solo queremos lo mejor para ti. Administrar una suma tan grande puede ser abrumador». Sus palabras sonaban amables, pero sus ojos delataban otra cosa: quería controlarme. La ignoré, explicándole que planeaba trabajar con el asesor financiero de mi padre. Su sonrisa vaciló, y por un momento vi un destello de ira en su rostro. Fue entonces cuando supe que no se rendiría fácilmente. Semanas después, comencé a sentirme enferma, náuseas, mareos y una fatiga constante. Al principio pensé que era estrés, pero los síntomas empeoraban después de cada comida. Traté de ignorarlo, pero algo dentro de mí me decía que no estaba bien. La noche que lo cambió todo, estaba cenando con Jake y Diane. La comida tenía un sabor extraño, pero no quise decir nada para no parecer paranoica. Poco después, el mundo comenzó a girar. Sentí mis piernas ceder, y me desplomé en el suelo. Lo último que escuché antes de desmayarme fue la fría y triunfante voz de Diane: «Es hora de que yo». Cuando desperté, no estaba en mi casa. Estaba recostada en un banco del parque, débil y temblorosa. Mi mente trataba de reconstruir lo sucedido. ¿Jake me habría dejado allí? ¿Diane? Antes de que pudiera procesarlo, escuché la voz de un hombre: «Señorita, ¿está bien? ¿Puede oírme?». Giré la cabeza y vi a un hombre de mediana edad con una expresión de genuina preocupación. Apenas podía hablar, pero él no esperó una respuesta. Llamó al 911 y se quedó a mi lado hasta que llegó la ambulancia. Lo que ellos no sabían es que habían fallado, y ahora yo estaba viva, lista para tomar el control y vengarme. Su amabilidad fue un salvavidas en ese momento. En el hospital, los médicos confirmaron mi peor temor: había rastros de veneno en mi sistema. Alguien me había estado envenenando. Y no era un incidente aislado, llevaba semanas sucediendo. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Diane, Jake, ellos me habían hecho esto. ¿Por qué? La respuesta llegó de manera brutal e inesperada cuando escuché una conversación entre 2 enfermeras fuera de mi habitación. «Tiene suerte de que ese hombre la haya encontrado», dijo una. «Sí, pero, ¿escuchaste? Tiene una herencia de 100 millones de pesos. Te hace preguntarte quién querría sacarla de la ecuación». El asco me invadió, pero esta vez no fue por el veneno, sino por la traición. Mi esposo, el hombre al que amaba, y su madre, una mujer que debería haber sido familia, habían intentado matarme. ¿Por qué? Por dinero. La rabia me llenó, quemándome desde dentro, pero con ella llegó una feroz determinación. No iba a permitir que ganaran. Pasé los días siguientes recuperándome físicamente, pero también trazando un plan. Diane y Jake pensaban que me habían eliminado, pero no sabían que seguía viva.
No sabía exactamente cómo lucharía, pero me prometí algo: no me destruirían. Así comenzó mi viaje, no solo para reclamar mi herencia, sino para recuperar mi vida. Habían despertado un lado de mí que ni siquiera yo sabía que existía. Esto estaba lejos de terminar. Cuando salí del hospital, mi cuerpo aún estaba débil, pero mi mente era más aguda que nunca. Sabía que no podía regresar a casa para enfrentar a Jake y Diane sin un plan. Ellos creían que me habían vencido, que estaban a salvo, pero mi supervivencia era mi ventaja, y planeaba usarla. Con el poco efectivo que tenía, encontré refugio en un pequeño hotel a unas millas de distancia. Al sentarme en el borde de la cama, la traición volvió a inundarme. Jake, el hombre al que había jurado amar y honrar, me había abandonado como si no significara nada. Y Diane, su avaricia no tenía límites. Había llorado lo suficiente. Era hora de actuar. Lo primero que hice fue llamar al asesor financiero de mi padre, el señor Stanton, una de las pocas personas en las que confiaba completamente. Evelyn, dijo con evidente alivio al contestar, he estado tratando de comunicarme contigo. ¿Está todo bien? No exactamente, admití, sintiendo como mi voz temblaba por la mezcla de ira y resolución. Creo que Jake y Diane están tratando de robar mi herencia. ¿Puedes verificar si ha sucedido algo inusual con mis cuentas? Lo investigaré de inmediato, respondió Stanton con determinación. Sabía que necesitaba pruebas, y Stanton era mi mejor oportunidad para encontrarlas. Jake y Diane pensaban que me habían dejado sin opciones, pero pronto descubrirían lo equivocados que estaban. Stanton me aseguró que haría todo lo posible por mantenerme a salvo. Unas horas después, me llamó de nuevo, su tono grave e inquietante. Evelyn, ha habido intentos de transferir fondos de tus cuentas a un nuevo fideicomiso bajo el nombre de Diane. Los documentos afirman que tú lo autorizaste. Mi corazón se hundió. No lo hice, respondí con firmeza. Eso pensé, dijo Stanton. Falsificaron tu firma. Ya he congelado toda actividad en tus cuentas, pero tendrás que actuar rápido. Esto no se detendrá aquí. Escuchar que Diane ya estaba intentando robar lo que me pertenecía encendió un fuego dentro de mí. Ya no solo luchaba por mi herencia, estaba luchando por justicia. Decidí empezar a recopilar evidencia. Si Diane y Jake habían sido lo suficientemente audaces para falsificar documentos, seguramente habrían dejado otros rastros. Comencé investigando en las redes sociales. Diane, siempre obsesionada con su imagen, subestimó el poder de una huella digital. Al revisar sus publicaciones, encontré fotos de eventos lujosos, luciendo joyas caras y ropa de diseñador que nunca antes había tenido. ¿De dónde había sacado el dinero? Luego estaba Jake. Su Instagram estaba lleno de subtítulos crípticos como "El comienzo de una nueva era" y "Grandes cosas por venir". Mi estómago se revolvió al pensar que estaban celebrando sus planes de arruinarme. Sin embargo, sabía que las redes sociales no serían suficiente. Necesitaba algo más sólido, algo innegable. Decidí regresar a la casa, consciente del riesgo. Elegí un momento en el que sabía que Diane estaría fuera. Tenía una cita para almorzar con su club de bridge todos los martes. Jake estaría en el trabajo. Era el momento perfecto. Cuando entré a la casa, el aroma familiar me golpeó como una ola de nostalgia y dolor. Este había sido mi hogar, mi lugar seguro, pero ahora se sentía como territorio enemigo. Me moví rápido, dirigiéndome a la habitación de Diane. Recordé que tenía una caja de seguridad en su armario, la había visto guardar papeles allí antes. Tras unos cuantos intentos, encontré la llave pegada con cinta adhesiva debajo de un cajón interior. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la caja, y allí estaba, el premio mayor. Había documentos falsificados con mi firma, copias de mis extractos bancarios e incluso una nota escrita a mano que describía un plan B si no cooperaba. La nota mencionaba el uso de veneno y cómo Jake se haría cargo si yo comenzaba a sospechar. Mis manos temblaban mientras leía. Esto no era solo fraude, era un intento de asesinato. Tomé fotografías de todo con mi teléfono antes de devolverlo todo exactamente como lo encontré. Al salir, pasé por el comedor y me congelé al ver la silla donde me había desplomado aquella noche. Todavía estaba allí, un recordatorio brutal de lo cerca que estuve de morir. Sentí una oleada de ira, y en ese momento juré que les haría pagar. Esa noche, de vuelta en mi habitación de hotel, me senté frente a mi teléfono revisando las fotos. Tenía la evidencia, pero necesitaba asegurarme de que llegara a la mayor cantidad de personas posible. Fue entonces cuando tuve una idea: las redes sociales.
Diane y Jake habían pasado años cuidando su imagen como la familia perfecta. ¿Qué mejor manera de destruirlos que exponiendo su verdadera naturaleza? Creé un video con cuidado, reuniendo todas las pruebas que tenía. Incluí fotos de los documentos falsificados, capturas de pantalla de las publicaciones en redes sociales de Jake y Diane, y mis registros hospitalarios que confirmaban la presencia de veneno en mi sistema. Decidí narrar el video yo misma, porque esta era mi historia y necesitaba contarla con mi propia voz. Mi nombre es Evelyn, comencé con firmeza, aunque por dentro me sentía vulnerable. Esta es la historia de cómo mi esposo y su madre intentaron matarme por mi herencia. Dudé un momento antes de publicarlo. Tenía miedo de las repercusiones, de cómo reaccionarían Diane y Jake, pero pensé en mi padre. Siempre me había enseñado a defender lo correcto, sin importar lo difícil que pareciera. Con una respiración profunda, presioné «cargar». La respuesta fue inmediata. En cuestión de horas, el video se volvió viral. Los comentarios inundaron la publicación, algunos expresaban apoyo y solidaridad, mientras que otros mostraban indignación por lo que me había ocurrido. Pronto, los medios de comunicación recogieron la historia, y de repente, la fachada perfecta que Diane y Jake habían construido comenzó a desmoronarse. Amigos del club de bridge de Diane, socios comerciales de Jake, incluso vecinos que alguna vez los habían idolatrado, todos estaban conmocionados por las revelaciones. Observé cómo todo se desarrollaba desde la pequeña habitación de mi hotel, una mezcla de satisfacción y temor arremolinándose en mi pecho. Sabía que esto era solo el principio. Diane y Jake no se quedarían de brazos cruzados, pero yo tampoco lo haría. Por primera vez en semanas, sentí esperanza. Habían intentado silenciarme, pero ahora el mundo conocía la verdad. Esta era mi vida, mi herencia y mi lucha, y no iba a detenerme hasta que se hiciera justicia. Los días que siguieron a la publicación del video fueron un torbellino. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes, algunos de extraños ofreciéndome apoyo y solidaridad, otros de periodistas solicitando entrevistas. Pero los ignoré. No buscaba fama ni publicidad, buscaba justicia. Mientras el mundo se volvía contra Diane y Jake, observé sus movimientos con atención. Diane estaba furiosa, y Jake, claramente en pánico. Me habían subestimado y ahora estaban luchando por contener el daño. Una semana después, recibí un mensaje anónimo a través de las redes sociales. Tengo información sobre Diane. Leí el mensaje con escepticismo, pero mi curiosidad ganó. Respondí, y el remitente resultó ser una ex amiga de Diane de su club de bridge. Me reveló que Diane había estado pidiendo dinero prestado a todos los que conocía, inventando mentiras sobre emergencias familiares para justificarlo. Esta información era otra pieza del rompecabezas, otro clavo en el ataúd de la reputación de Diane. Ahora, no solo tenía pruebas de su intento de robar mi herencia, sino también de sus mentiras y manipulación hacia otros. El control de daños de Diane y Jake estaba fallando, y yo estaba más decidida que nunca a exponerlos por completo. Esto apenas comenzaba. Ahora estaba claro cuán desesperada había estado Diane, incluso antes de que la herencia de mi padre se convirtiera en su objetivo principal. Esta nueva información era otra pieza del rompecabezas, y la guardé cuidadosamente. Mi plan comenzaba a tomar forma, pero todavía necesitaba más pruebas. No iba a permitir que se salieran con la suya, quería evidencia irrefutable que cerrara cualquier posibilidad de duda. Una tarde, recibí una llamada del señor Stanton, el asesor financiero de mi padre. Evelyn, creo que encontré algo que querrás ver, dijo con gravedad. Diane ha estado trabajando con un abogado de dudosa reputación para crear nuevos documentos falsificados. Están intentando hacer que parezca que estás entregando voluntariamente el control de tu patrimonio. Apreté los puños, sintiendo como la ira se apoderaba de mí. ¿Puedes conseguirme copias de esos documentos?, pregunté. Ya los tengo, respondió Stanton con determinación. Te los enviaré de inmediato, pero ten cuidado, Evelyn, están acorralados, y eso los hace peligrosos. Diane no solo era peligrosa, estaba al borde del colapso. La reacción pública tras la viralización de mi historia la había desestabilizado por completo. Había perdido amigos, su estatus social y la imagen impecable que tanto había trabajado por mantener. Ahora, en lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones, me culpaba a mí por su caída. Decidí que era hora de enfrentarla directamente. Esto ya no se trataba solo de mí o de mi herencia. Se trataba de hacer que Diane asumiera las consecuencias de todo el daño que había causado. Pero sabía que no podía hacerlo sin estar preparada. Diane tenía un temperamento explosivo, y estaba segura de que,
si la presionaba lo suficiente, terminaría incriminándose a sí misma. Tomé un riesgo calculado y contacté a Jake. Dile a tu madre que se reúna conmigo en la finca familiar, le dije, quiero discutir un acuerdo. Jake, visiblemente desconfiado, sonó cauteloso. ¿Un acuerdo? ¿Finalmente estás entrando en razón? Me mordí la lengua para no responderle con furia. Solo estoy diciendo que estoy cansada de pelear. Jake aceptó programar la reunión, claramente convencido de que había ganado. Lo que no sabía era que no tenía ninguna intención de llegar a un acuerdo. Mi verdadero plan era grabar todo y obtener evidencia de Diane incriminándose aún más. La finca, que alguna vez había sido mi hogar, ahora se sentía como un campo de batalla. Llegué temprano y preparé una cámara oculta en la sala de estar, asegurándome de que capturara toda la habitación. Mi corazón latía con fuerza mientras esperaba. Sabía que esta confrontación podía salir terriblemente mal, pero era un riesgo que tenía que correr. Cuando Diane llegó, su mirada ardía de ira, y su voz estaba cargada de sarcasmo. Bueno, la hija pródiga regresa. ¿Qué es esta tontería sobre un acuerdo? Mantuve mi postura firme, intentando no mostrar lo nerviosa que estaba. Diane, tenemos que terminar con esto antes de que empeore. Hablemos. Ella se cruzó de brazos, con una sonrisa llena de desdén. Habla. La confrontación estaba a punto de comenzar, y yo estaba lista para lo que viniera. Oh, cariño, el tiempo de hablar se acabó. Estás acabada, dijo Diane con desdén. ¿Tienes idea de lo duro que he trabajado para mantener unida a esta familia? ¿Para qué? Para que tú pudieras hacerte la víctima. Me esforcé por mantenerme calmada, consciente de que Diane caminaba directo hacia mi trampa. ¿Intentaste matarme, Diane? ¿Así es como mantienes unida a la familia?, pregunté, con la voz firme. Su sonrisa desapareció, sustituida por un gruñido de frustración. No entiendes nada, espetó. Ese dinero debería haber sido nuestro. Jake se lo merece, no tú. Crees que eres un santo, pero eres tan egoísta como el resto de nosotros. Diane empezaba a derrumbarse, y decidí dejarla hablar. Jake y yo hicimos lo que teníamos que hacer. Si hubieras entregado la herencia como una buena esposa, nada de esto habría pasado. La miré, paralizada por el asombro. ¿Así que lo admites? Me envenenaste, falsificaste esos documentos, dije, esperando con cautela su respuesta. Su rostro se puso rojo, y soltó un grito furioso. Sí, y lo haría de nuevo si eso significara deshacerme de ti. Mis manos temblaban, pero sostuve su mirada. Gracias por tu honestidad, Diane. Antes de que pudiera reaccionar, me levanté y caminé hacia la cámara oculta que había instalado. La saqué de su escondite y la sostuve en alto. Los ojos de Diane se abrieron de par en par al darse cuenta de lo que significaba. Esto, dije, sintiendo mi corazón acelerarse, es evidencia, prueba de que tú y Jake intentaron destruirme. Esto va directo a la policía y al tribunal. Diane se lanzó hacia mí, sus uñas clavándose en mi brazo mientras intentaba arrebatarme la cámara. Me aparté de un empujón, retrocediendo con firmeza. Se acabó, Diane, le dije, mi voz más segura que nunca. Ella gritó con rabia, un berrinche furioso que solo confirmó su desesperación. Sin decir una palabra más, salí de la finca con la cámara firmemente agarrada en mi mano. Por primera vez en semanas, sentí que tenía el control. Esa noche, revisé las imágenes. Mi estómago se revolvió al escuchar el veneno en las palabras de Diane, pero también sentí una chispa de esperanza. Esta era la prueba que necesitaba para derrotarlos. Diane había revelado su verdadero rostro, y ahora todos lo verían. No dormí esa noche. En lugar de descansar, me preparé para la siguiente batalla. Ya no era solo por mi herencia, era por mi vida, y no iba a permitir que Diane o Jake me la arrebataran nunca más. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Estaba nerviosa, pero decidida. Diane y Jake estarían allí, enfrentando las consecuencias de sus acciones. La sala del tribunal estaba tensa, cargada de expectación. Diane se sentó junto a Jake, con una expresión fría y desafiante, mientras él evitaba mirarme. El hombre al que una vez había amado ahora parecía pequeño e insignificante. Era difícil creer que alguna vez había sido parte de mi vida. Mi abogado comenzó presentando las grabaciones del enfrentamiento con Diane. La sala quedó en silencio absoluto mientras su voz resonaba a través de los altavoces. Sí, y lo haría de nuevo si eso significara deshacerme de ti. Sus palabras flotaron en el aire, y pude ver la expresión endurecida del juez mientras el peso de su confesión caía sobre todos los presentes. El abogado de Diane intentó objetar,
pero la evidencia era innegable. A continuación, se presentaron los documentos falsificados. El señor Stanton testificó sobre los intentos de Diane de transferir mi herencia a su nombre. Explicó las firmas falsificadas, las transacciones ilegales y cómo había logrado detenerlas a tiempo. El jurado estaba visiblemente impactado mientras cada pieza de evidencia se acumulaba en su contra. Finalmente, llegó mi turno de testificar. Me levanté y conté mi historia, empezando desde aquella noche en la que me desplomé en la mesa del comedor. Con el veneno de Diane en mi sistema, ahora tenía la oportunidad de recuperar mi vida, y no iba a dejar que nada ni nadie me la quitara de nuevo. Narré cada detalle de la traición, el envenenamiento y el instante en que descubrí que las personas en las que más confiaba habían conspirado para acabar con mi vida por dinero. Mi voz tembló en algunos momentos, pero no me detuve. Esta era mi verdad, y no iba a permitir que el miedo me silenciara. La fiscalía presentó los informes médicos que confirmaban la presencia de veneno en mi organismo, junto con la línea de tiempo que demostraba la presencia de Diane en la casa durante esos días. Incluso el buen samaritano que me encontró inconsciente testificó, describiendo con sinceridad cómo había llamado a emergencias. Su actitud genuina contrastaba drásticamente con el frío comportamiento de Diane. El punto de inflexión llegó cuando Diane subió al estrado. Desde el principio, se esforzó por hacerse la víctima, acusándome de manipular a todos y destruir su familia. Pero el fiscal fue implacable. Confrontó a Diane con las grabaciones, los documentos falsificados y el cúmulo de mentiras que había tejido. Bajo la presión, Diane perdió la compostura. Hice lo que tenía que hacer, gritó, su voz llena de rabia. Ella no merecía ese dinero. Su abogado intentó detenerla, pero ya era demasiado tarde. La sala del tribunal se llenó de murmullos. Los verdaderos colores de Diane estaban a la vista, y ya no había manera de ocultarlos. Jake, en cambio, fue una sombra de lo que había sido cuando le tocó testificar. Se mostró patético, culpando a Diane por todo. Yo, solo seguí su plan porque tenía miedo, tartamudeó, sin atreverse a mirarme a los ojos. No sabía que ella llegaría tan lejos. Su cobardía era casi ridícula, y el contraste con su antigua arrogancia no podía ser más evidente. El juicio duró 2 semanas, pero el veredicto valió cada segundo. Diane y Jake fueron declarados culpables de fraude, intento de asesinato y falsificación. El juez los condenó a 10 años de prisión. Cuando el martillo cayó, sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros. Finalmente, se había hecho justicia. Pero mi historia no terminó allí. Poco después del juicio, tuve que tomar una decisión difícil. Jake me envió una carta desde prisión, pidiéndome perdón y rogándome que lo esperara. Diane, por supuesto, no hizo ningún gesto similar. Su orgullo no se lo permitía. Sin embargo, yo ya sabía lo que debía hacer. Respondí presentando una demanda de divorcio. Jake había mostrado quién era realmente, y no había vuelta atrás. Mi herencia estaba segura, pero lo más importante es que había recuperado mi independencia. Dejar atrás ese capítulo no fue fácil. En un tiempo, amé a Jake, y parte de mí lamentó la vida que podríamos haber tenido si él hubiera sido un hombre mejor. Pero entendí que merecía algo más, una vida libre de manipulación, avaricia y traición. Con Diane y Jake tras las rejas y sus reputaciones destruidas, comencé a reconstruir mi vida. Utilicé parte de mi herencia para fundar una organización benéfica en honor a mi padre. Su propósito, ayudar a mujeres a escapar de relaciones tóxicas y a reconstruir sus vidas. Sentí que era la manera perfecta de rendirle homenaje y retribuir a quienes más lo necesitaban. En cuanto a Diane y Jake, se desvanecieron en el fondo de mi vida. Su caída fue tan abrupta como inevitable. Escuché rumores de que luchaban por adaptarse en prisión. Diane, que siempre había prosperado con el control y las apariencias, no soportaba la realidad de su situación. Jake, sin la guía de su madre, se desmoronaba. No me regodeé en su desgracia, pero tampoco los compadecí. Habían tomado sus decisiones, y ahora enfrentaban las consecuencias. Para mí, fue suficiente saber que había sobrevivido a sus planes y que había salido fortalecida. Ahora, mientras escribo mi historia, siento una paz que antes no conocía. Enfrentarme a las personas que intentaron destruirme no fue fácil, pero valió la pena. Aprendí que la resiliencia no se trata solo de sobrevivir, sino de levantarse, hablar y reclamar tu poder. Mi vida no es perfecta, pero es mía, y esa es la mayor victoria que puedo celebrar. Esta es mi historia, y la he recuperado con valentía, dignidad y un sentido inquebrantable de autoestima.